Digo, un nuevo video de taller de PSU de matemáticas correspondiente a la semana número 17, en la cual vamos a seguir revisando y viendo por última vez ya los últimos ejercicios relacionados al teorema de Pitágoras. El objetivo es comprender, aplicar y desarrollar tanto el teorema de Pitágoras como una herramienta para la resolución tanto de problemas matemáticos como de problemas cotidianos. ¿Ya? Ustedes saben que a ratito me voy a sacar de la imagen debido a que hay que optimizar el área de superficie, ¿ya?, de la grabación. Bueno, a modo de inicio, el teorema de Pitágoras es un teorema que se aplica a los triángulos rectángulos, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, un ejercicio pictográfico, en donde podemos ver una de las demostraciones más comunes que presenta el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado me entrega el valor de la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo podemos ver esto de manera gráfica y representativa? ¿Ya? Los catetos son aquellas aristas que forman el ángulo recto. Cabe destacar que el teorema de Pitágoras es solamente aplicable a triángulos rectángulos, ¿ya? Por lo tanto, los catetos son aquellos que forman el ángulo recto, perdón, y la hipotenusa es aquella arista que está opuesta al ángulo recto, como se muestra acá, ¿ya? El teorema de Pitágoras relaciona, cada uno de los catetos al cuadrado. Por ejemplo, en este caso tenemos a al cuadrado, y si yo desarrollo eso de una figura geométrica, a al cuadrado sería a por a, me entrega el área de este cuadrado correspondiente, ¿ya?, a la arista a, o al cateto a. Como ustedes se pueden dar cuenta, si a lo elevo al cuadrado voy a tener el área de este cuadradito. Si b lo elevo al cuadrado, voy a tener el área de este otro cuadradito, de que corresponde con la misma lógica anterior. Y por lo tanto, si c lo elevo al cuadrado, voy a tener el área de este cuadrado más grande. Lo que me relaciona el teorema de Pitágoras me dice que esta área más esta área es igual a toda esta área, ¿ya? Pero para yo poder obtener un valor lineal, ¿ya?, y no un valor cuadrático, debo aplicar la raíz y así voy a poder obtener el valor de la hipotenusa o el lado del cuadrado que se forma cuando desarrollamos el teorema de Pitágoras de esta manera. Ahora sí me voy a sacar para poder seguir. Tenemos el primer desafío, ¿ya? A partir de la siguiente figura, demuestra el teorema de Pitágoras. Si ustedes se dan cuenta, ¿ya?, acá tenemos dos triángulos rectángulos, uno formado por ABC y el otro es BED, ¿ya? Tenemos dos triángulos rectángulos en los cuales tenemos algunas proyecciones de algunas diagonales y de algunas líneas. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Ya? A modo de desarrollo, voy a resolver este desafío yo, pero durante el transcurso del video y de la clase van a haber dos desafíos que ustedes van a tener que desarrollar. Ya, para poder empezar, se dice que para determinar el área de la figura, se debe calcular el área de cada triángulo por separado y luego las sumaremos. ¿Ya? Si yo tengo el área de S, al sumarlas me va a dar el área del triángulo formado. En el área del triángulo ABC, que corresponde a este, ABC, corresponde a la multiplicación de los catetos, base por altura, pero se divide por 2. ¿Ya? Tengo la base, que es A, la altura, que es B, por esto lo divido por 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico A por B, me va a dar el área del rectángulo. ¿Ya? Por lo tanto, se divide por 2 y voy a obtener esta área. Por lo tanto, si yo multiplico B por A, en este caso también, y lo divido por 2, también voy a tener el área del otro triángulo, como se muestra acá. El área del triángulo BD corresponde, al igual que el triángulo anterior, a la multiplicación de los catetos al dividirlos por 2. ¿Ya? Tengo A por B dividido 2 y el otro triángulo tengo B por A dividido 2. Por lo tanto, en el caso del triángulo ABE, debemos notar que el ángulo AB es recto, ya que los ángulos CBA, ABE y EBD forman un ángulo extendido de 180 grados y la suma de los ángulos, ¿ya?, CBA, EBD es 90
ya que corresponde a los dos ángulos acutángulos del triángulo rectángulo. Por lo tanto, como sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 y que uno de ellos es 90, claramente los otros dos ángulos van a ser ya la sumatoria del complemento. Por lo tanto, entre los otros dos ángulos, como dice aquí, acutángulos, que viene de ser ángulos agudos, menores a 90 grados, van a dar el otro 90, que correspondería a un ángulo extendido, y los 180 del interior del triángulo rectángulo. Por lo tanto, para determinar el área debemos proceder con los dos triángulos anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, el área de AB, el área de A, B y E va a ser C por C dividido 2. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente, yo hago la sumatoria completa y voy a obtener que es 2AB. ¿Por qué? Porque voy a tener 2A y 2B al sumarlo, más C al cuadrado. ¿Por qué? Porque C por C me da al cuadrado y esto lo divido por 2. ¿Ya? De esta forma, puedo demostrar que se cumple el teorema de Pitágoras en el siguiente, ¿ya?, caso. Solamente relacionando algebraicamente los lados con unos conocimientos básicos, ¿ya?, de geometría. También habíamos hablado de los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos, como dice acá, corresponden a tres números naturales que satisfacen el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, pueden servir como las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Los tríos pitagóricos son infinitos, ¿ya?, pero el más conocido es el formado por los números 3, 4 y 5. A partir de estos números se pueden formar otros tríos multiplicando los números por un entero positivo. La siguiente tabla muestra algunos tríos pitagóricos de los cuales se forman a partir del 3, del 4 y del 5. Ya habíamos visto esto, ¿ya? Si tenemos un cateto 3 y un cateto 4, la hipotenusa necesariamente va a ser 5. Y si yo trabajo por igual todos estos números pitagóricos, en este caso lo multiplico por 2, voy a tener 6, 8 y 10 y va a corresponder. Si lo multiplico por 3, voy a tener 9, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, va a corresponder. Si lo multiplico por 4, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20 y así sucesivamente. Por lo tanto, para que correspondan y sean congruentes los tríos pitagóricos, debo multiplicar todos los componentes del triángulo rectángulo. Recuerden que es imprescindible que sea un triángulo rectángulo. Tanto los catetos como la hipotenusa por el mismo factor, que tiene que ser un número natural entero y positivo. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Este desafío sí que lo tienen que hacer ustedes. Dice, ¿cómo demostrarían que los números A por M, B por M y C por M, con M perteneciente a los naturales, son un trío pitagórico si los números A, B y C lo son? ¿Qué quiere decir esto? Ya me están diciendo que A, B y C son números pitagóricos. ¿Ya? ¿Cómo ustedes demostrarían que si yo multiplico cada uno de estos números pitagóricos por un valor M, que pertenece a los naturales, se cumpliría el teorema de Pitágoras? Ese es el primer desafío que van a desarrollar ustedes, ¿ya? Como decía más arriba, los tríos pitagóricos surgen a partir de los números 3, 4 y 5, pero no son los únicos, ¿ya? A continuación daremos a conocer la ecuación. Se la voy a dar a conocer, es un poco complicada de entenderla para su nivel, pero se la voy a dar a conocer igual. Acá, por ejemplo, si x, ¿ya?, e y son números naturales, tales que x sea mayor que y, entonces los números a, que sea x cuadrado menos y cuadrado, b, que sea 2xy, y c, que sea x cuadrado más y cuadrado, son un trío pitagórico. Ustedes dirían, ya, ¿cómo? ¿Qué característica me dicen acá? Que x es mayor que y. Por lo tanto, si tengo un número que es mayor que y, en este caso, lo elevo al cuadrado y hago la resta, me va a dar un cateto. No sé, tomemos dos números x. Necesariamente tiene que ser en x mayor que y. 6 y 2. ¿Ya? 6 al cuadrado es 36. 2 al cuadrado es 4. 36 menos 4. Me quedaría aquí un cateto. Es 32. B sería 6 por 2, 12 por 2, 24. Por lo tanto tenemos un cateto sería 32. El otro cateto sería 24. Y finalmente C sería 6 por 6, 36. Más 2 por 2, 4 sería la hipotenusa. En este caso valdría 40. Ustedes pueden dar los números que
que ustedes estimen convenientes, cumpliendo que x sea mayor que y. Y trabajan estas fórmulas, van a obtener distintos tríos pitagóricos. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Acá tenemos otra manera, los conocidos 3, 4 y 5. El 5, el 12 y el 13 también corresponden a números pitagóricos. El 8, el 15 y el 17. El 7, el 24 y el 25. El 20, el 21 y el 29. El 12, el 35 y el 37. Y así podemos seguir infinitamente. Sí, infinitamente. ¿Ya? Acá hay un ejemplo en el cual tienen que calcular la diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 8 centímetros y 6 centímetros necesariamente. ¿Ya? La solución para realizar esto primero deben utilizar el teorema de Pitágoras y tener claro que es un rectángulo que tiene una diagonal. ¿Ya? Uno de los lados del rectángulo mide 6, claramente el más pequeño, y el otro mide, como dice acá, 8. ¿Ya? Si yo asumo que 6 y 8 son los catetos, la diagonal vendría siendo mi hipotenusa. ¿Por qué? Porque acá forma un ángulo recto. Por lo tanto, para su resolución, tengo que aplicar teorema de Pitágoras. En este caso sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, me da la diagonal al cuadrado. Veamos. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa, que vendría siendo la diagonal, va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, por lo tanto, la suma de sus cuadrados son 100. Y si yo le aplico la raíz a 100 para poder obtener el valor de la diagonal, me queda que la diagonal mide 10 centímetros. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Si ustedes se dan cuenta, 6, 8 y 10, vamos a devolvernos un poco. 6, 8 y 10 en este caso corresponde a uno de los tríos pitagóricos. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener estos siguientes ejercicios. Deben resolver, ¿ya?, estos 6 ejercicios. Van a partir de un 1 y cada uno de estos vale un punto, por lo tanto, si tiene todo bueno, va a tener un 7. Para empezar, tienen que calcular los catetos de un triángulo rectángulo isósceles, cuya hipotenusa mide 7 centímetros. ¿Ya? Triángulo, rectángulo, isósceles. Tienen que tener súper claro eso. Deben calcular la hipotenusa de un rectángulo cuyos catetos miden 4 y 11 centímetros. Facilito. Calcular el lado de un rombo cuyas diagonales miden 16 y 18 centímetros. Calcular la altura de un rectángulo cuya base mide 10 centímetros y cuya diagonal es igual a 15 centímetros. Calcular el lado de un cuadrado cuya diagonal es igual a 24 centímetros. Calcular la altura de un triángulo isósceles de base 6 y lado 9. ¿Ya? Lo esencial, chicos, para que puedan resolver esto, empezando tienen que hacer un triángulo rectángulo isósceles en la cual la hipotenusa mida 7 centímetros. Por lo tanto van a tener 7 y 7. Ya que en un triángulo rectángulo isósceles las hipotenusas corresponderían a los lados. ¿Ya? Deben calcular la hipotenusa de un rectángulo cuyos catetos miden 4 y 11. Un rectángulo de 4 y 11. Deben calcular la hipotenusa. Facilito. Similar a ese que hicimos. ¿Ya? Calcular el lado de un rombo. Un rombo es un cuadrado como achatado, en las cuales las diagonales, que son las transversales, miden 16 y 18. Y ahí ustedes pueden ir trabajando. Deben calcular la altura de un rectángulo que la base sea 10 y la diagonal sea 15. Por lo tanto van a tener un cateto y van a tener la hipotenusa. Y ustedes aplican el mismo teorema de Pitágoras para obtener el otro cateto. Deben calcular el lado de un cuadrado cuya diagonal es igual a 24 centímetros. ¿Ya? La diagonal de un cuadrado, en este caso la hipotenusa, es 24 centímetros. Por lo tanto, cada uno de los lados, como es un cuadrado, va a ser igual. Facilito. Calcular la altura de un triángulo isósceles de base 6 centímetros y de lado 9 centímetros. ¿Ya? Son 6 ejercicios en los cuales ustedes tienen que conocer la figura geométrica y poder reemplazar los valores y aplicar lo que aprendimos con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Otra manera de poder aplicar y de los cuales está validado el teorema de Pitágoras es con el teorema de Euclides. ¿Ya? El teorema de Euclides está relacionado con la altura. Nos anuncia lo siguiente. Si en un triángulo rectángulo, ¿ya? Acá tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la altura equivale al rectángulo formado por las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Ya?
El cuadrado formado por la altura corresponde a las proyecciones del cateto proyectado por la hipotenusa. Ese cuadrado es igual a este, el área. ¿Ya? El lenguaje actual es equivalente a decir que el cuadrado de la medida de la altura relativa a la hipotenusa, este, es igual al producto de la medida de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, AS. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Simbólicamente, si P es la proyección del cateto sobre la hipotenusa, Q es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, ¿ya? Ustedes pueden decir acá, P es la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, Q es la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, por lo tanto, va a ser que la altura al cuadrado, en este caso, S al cuadrado, va a ser igual a P por Q. La altura al cuadrado va a ser igual a P por Q. Así de simple. Por lo tanto, ya que ustedes con eso pueden trabajar. Ustedes dirán, ¿pero cómo, profe? Sí, porque la altura acá funciona como un cateto. Este funciona, disculpen, como otro cateto y vendríamos a obtener la hipotenusa. Este sería un cateto, este sería el otro cateto y este lado sería la hipotenusa. Por lo tanto, después podríamos calcular el valor de cada una de las aristas de este triángulo. Lo mismo aplicado para un triángulo equilátero isósceles. Perdón, un triángulo isósceles rectángulo. ¿Por qué? Porque suponemos que B y A son iguales y H es la altura. Por lo tanto tenemos QQ y tenemos P. ¿Ya? Se puede aplicar. A continuación se muestra una demostración del teorema a través de la semejanza de triángulos. Al trazar la altura relativa a la hipotenusa en el triángulo ABC, ¿ya? Se forman dos triángulos que tienen los mismos ángulos. Ese triángulo va a ser congruente con ese. Van a tener los mismos ángulos. Al observar el triángulo ABC, tenemos que el ángulo CAB, el ángulo CAB, o sea, este ángulo, ¿ya? Es igual a alfa, por lo tanto el ángulo CBA es igual a 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo, suman 180 grados. Eso no se les puede olvidar, ¿ya? Por lo tanto, si observamos que el triángulo CAD, al ser congruente, perdón, el ángulo CAD alfa y el ángulo ADC recto, entonces tenemos que el ángulo ACD es 90 menos alfa. Facilito. Ya sabemos que ese es 90, ¿ya? Y sabemos que la altura lo está dividiendo a la mitad. Por lo tanto, podemos ir trabajando con conocimientos básicos de geometría. Apoyándose en la congruencia de los ángulos, tenemos que el triángulo CDA y el triángulo BDC son semejantes debido a que sus ángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces se puede trabajar de la siguiente manera, tanto sus lados como sus ángulos. Y aquí demostramos el teorema. ¿Ya? El tercer desafío. ¿Podrían realizar la demostración del teorema de Euclides de la altura utilizando el teorema de Pitágoras antes visto? ¿Podrían? Una muy buena pregunta. Y a modo de cierre, se van a llevar estos siguientes ejercicios. Tienen que resolver los siguientes ejercicios a partir del triángulo rectángulo en C. O sea, acá hay un triángulo rectángulo en C. Acá hay otro ángulo recto, para que lo tengan claro, que se muestra a continuación. Por lo tanto, si este es un ángulo recto, acá tenemos la hipotenusa, ahí tenemos sus catetos. En la figura, AC, ya, AC es igual a BC. Y ambas miden 15. Por lo tanto, tienen que calcular la altura. Simplecito. Súper simple. En la figura AD, este trozo, mide 5 y DB mide 9. Por lo tanto, pueden calcular los segmentos CD, AC y CB. Chicos, eso se me olvidó decir. Los datos de acá, para el ejercicio 1, ¿ya? No se pueden utilizar para el 2, para el 3 y para el 4. Cada uno tiene sus datos y valores distintos, ¿ya? Porque ustedes dirán, pero aquí AC ya lo tengo, vale 15. No, no es así. Tienen que aplicar Euclides, tienen que aplicar Pitágoras y ahí van a poder ir trabajando de buena manera, ¿ya? En la figura CD es igual a 10, CD es igual a 10, AD es igual a 3, por lo tanto deben calcular DB. Facilito, con Euclides, todo con Euclides, ¿ya?
Espero les haya quedado claro y nos vemos mañana en la conexión para poder resolver sus dudas. Que estén bien, chicos. Un abrazo. Chao, chao.